Jesús, porque sin ti no hay alegría. Ven a mí. Fue el 3 de enero de 1958 que el arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong nació en la ciudad de Mérida, Yucatán. A la edad de 35 años, Monseñor Patrón Wong concluyó sus estudios sacerdotales en el seminario de Yucatán y el 12 de enero de 1988 fue ordenado en el presbiterio por el arzobispo Manuel Castro Ruiz. Luego de concluir sus estudios en el seminario, se especializó en teología espiritual y psicología en la Pontificia Universidad Gregoriana hasta el año 1993. A su regreso a Yucatán fue designado vicario de parroquias en Ticul y Tizimín, y en el año 1994 se desarrolló como prefecto del Seminario Menor, prefecto de la etapa teológica y coordinador de la formación humana. Fue el 12 de mayo del año 2000 cuando el arzobispo de Yucatán, Emilio Carlos Berlier, lo nombró rector del Seminario Conciliar de Yucatán, y de 2002 al 2008 fue presidente de la Organización de Seminarios Mexicanos y a la vez fue electo presidente de la Organización de Seminarios Latinoamericanos, periodo que concluyó en el 2009. Para el 15 de octubre del 2009, el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo coadjutor de Papantla, y el 15 de diciembre de ese mismo año fue ordenado por el nuncio apostólico Christopher Pierre. Para el 2 de mayo del 2012 fue nombrado oficialmente en la sede de la diócesis de Papantla como sucesor del obispo Lorenzo Cárdenas. El pasado 21 de septiembre, Jorge Carlos Patrón Wong fue nombrado como secretario para los seminarios de la Sagrada Congregación para el Clero, elevándolo a la dignidad de arzobispo, funciones que desarrollará en el Vaticano. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión a través de las plataformas digitales. El día de hoy tenemos una magna conferencia. El día de hoy nos acompaña Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, que el día de hoy nos va a hablar acerca de las propiedades esenciales de la iglesia que es una, es santa, católica y apostólica. Precisamente en este marco de el año de la iglesia en que nos encontramos actualmente en nuestra diócesis de Cancún, Chetumal, un año que inició el 15 de enero, que tuvo la apertura el 15 de enero de 2021 y que precisamente estamos ya próximamente a culminar en este año, en el mes de noviembre. Pues precisamente en este año de la iglesia en el que nos encontramos, quisiéramos que Monseñor nos vaya profundizando acerca de esas propiedades esenciales y pues bueno, qué honor y qué gratos tener su presencia con nosotros. El día de hoy le damos la más cordial bienvenida, Monseñor Patrón Wong. Bienvenido a esta transmisión y gracias por aceptarnos esta invitación tan gustosos que estamos de escucharlo. No se te escucha, Pater, tu micrófono. Muy buenas noches, Rodrigo. Buenas noches y gracias a la invitación que me ha hecho la diócesis de Cancún, Chetumal para estar con ustedes esta noche. Buenas noches allí en México, buenos días aquí en Roma y gracias a don Pedro Pablo, hermano obispo, y también gracias a ti, Rodrigo, a Landy, a Juan Pablo que nos ayuda allí a nivel técnico, también a Neguib Simón, a Alejandrina Martínez, a todos nuestros amigos y amigas de la diócesis de Cancún, Chetumal, y también de la arquidiócesis de Yucatán, que sé que nos están viendo, y otras diócesis de México. Efectivamente, hoy vamos a platicar sobre las características de la iglesia que hemos aprendido desde muy pequeños en el catecismo, que es una iglesia que es una, que es santa, católica y apostólica. ¿Qué significa esto? Cuando decimos nosotros que la iglesia es una, decimos que es una debido a su origen, porque el modelo y el principio supremo de este misterio que es la iglesia nos da la unidad de Dios, tres personas diferentes y un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La iglesia también es una debido a su fundador, pues Jesucristo, que nos reconcilió por la muerte en la cruz, Él restituye a todos nosotros en una unidad, en un solo pueblo, en un solo cuerpo.
También la iglesia es una debido a su alma. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que habita en los creyentes, en los bautizados, y es el Espíritu Santo que llena, que gobierna a la iglesia y realiza admirablemente la comunión de los fieles y nos une a todos en Jesucristo. ¿Cuáles son esos vínculos concretos de la unidad en la iglesia? Pues primero la profesión de una misma fe que hemos recibido desde los apóstoles. También esa unidad que tenemos de la manera como nos dirigimos a Dios a través de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Es hermoso, aquí estamos acostumbrados, por ejemplo, en Roma, pero en todos lados vemos esto, que sin importar las diferencias de culturas, de idiomas, de un pasado histórico, nos reconocemos uno cuando celebramos juntos la Eucaristía, cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando celebramos cada uno de los sacramentos. Hay una unidad en la manera como nos dirigimos a Dios. También hay una unidad en la sucesión apostólica por el sacramento del orden, tanto de la sucesión del Papa como de los apóstoles a través de nuestros hermanos obispos y de ahí al orden sacerdotal. El Papa Francisco, recuerdo, en una de sus catequesis decía que estamos siempre en camino hacia la unidad, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enseñado. Esa es la oración de Jesús. La Iglesia ha buscado desde los comienzos realizar ese propósito de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles nos recuerdan que los primeros cristianos se distinguían por el hecho de tener un solo corazón, una sola alma. Y el apóstol Pablo exhortaba a sus comunidades a no olvidar que somos un solo cuerpo. El primer gran consuelo que tenemos nosotros los católicos es que Jesús rezó mucho por la unidad de sus discípulos. Es la oración de la última cena. Jesús pidió con insistencia, Padre, que sean uno. Rezó por la unidad y lo hizo precisamente antes de su pasión y de su muerte, antes de su entrega total por nosotros. Es por eso que nosotros estamos invitados continuamente a releer y a meditar cada una de las páginas del Evangelio, especialmente el capítulo 17 de San Juan, que nos habla de esta oración de Jesús. Cuán hermoso es realmente saber que el propio Jesús, antes de morir, se preocupó por nosotros, pensó en nosotros. En ese diálogo intenso con el Padre, rezó precisamente para que lleguemos a ser una sola cosa, con Él y entre nosotros. Es esto, con estas palabras, Jesús se hizo nuestro intercesor ante el Padre, para que nosotros logremos una plena comunión. Nosotros conocemos, porque por la realidad que vivimos en la Iglesia, sobre las heridas de la unidad. Son muchos los pecados contra la unidad de la Iglesia. Y no pensamos solo en los cismas, sino pensamos también en algunas realidades que viven nuestras comunidades. Son, dice el Papa Francisco, que son pecados de nuestras comunidades parroquiales, pecados de nuestros grupos, de nuestros movimientos. ¿Por qué? Porque a veces, nos dice el Papa, en esos lugares donde se comparte y se vive en comunión, a veces estamos tristemente marcados por algunos sentimientos de envidias, de celos, de antipatías. Y pues ahí comienzan las habladurías que están al alcance de todos, o los chismes y murmuraciones. Y el Papa Francisco nos dice que esto no es bueno, porque cuando somos elegidos para servir en una asociación, en un movimiento, en la parroquia, debemos ayudarnos los unos a los otros y no hablar mal de nosotros.
Esto, dice el Papa Francisco, es un ejercicio de amor, de caridad, de perdón, de comunión que debemos hacer todos los días. Dice, a veces esto expresa que como seres humanos necesitamos mucho de la gracia de Dios, porque muchas veces actuamos ni humanamente ni cristianamente, porque, por ejemplo, aspiramos siempre a los primeros lugares, cuando nos ponemos nosotros mismos al centro, cuando nos colocamos con ciertos intereses o ambiciones personales o queremos imponer nuestros modos de ver o de pensar, o peor aún cuando juzgamos a los demás. Entonces, estamos llamados todos nosotros a hacer un camino hacia la unidad. Hay que volver a encontrar ese camino de la unidad. Y ese llamamiento exige una renovación permanente de la Iglesia, de cada uno de nosotros, para ser fieles a nuestra vocación. Los sacerdotes a su vocación sacerdotal, los laicos a ser unos buenos fieles laicos, la vida consagrada, viviendo su vida consagrada a Dios y a los demás. También necesitamos todos pedirle a Dios la conversión del corazón para llevar una vida más auténtica según el Evangelio. También estamos invitados a orar juntos, también a conocernos recíprocamente, también a abrirnos a la formación ecuménica, al diálogo, al encuentro con los demás hermanos. Es nuestra gran fuerza, el encuentro, el conocimiento, el trabajar juntos, el colaborar juntos. Y hay que reconocer también hermosos testimonios de unidad, de colaboración que tenemos en la Iglesia. Y por supuesto nuestra colaboración de la Iglesia en todo aquello que pueda servir a la humanidad. La Iglesia una. La Iglesia también decimos que es santa. La Iglesia es también santa en cuanto está fundada en Jesucristo, animada por el Espíritu Santo, llena de su amor, llena de su salvación. Al mismo tiempo, sin embargo, es santa y está formada por seres humanos y por lo tanto hombres y mujeres en camino, pecadores. Todos nosotros, todos somos pecadores, que experimentamos cada día nuestras fragilidades y nuestras miserias. La Iglesia santificada, porque Cristo es el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu Santo se proclama el solo santo. Dios solamente Él es santo, perfecto. Y es Dios quien ha amado a su Iglesia. Jesucristo que ha amado a la Iglesia como su esposa y se entregó por ella para santificarla. Y la unió con su propio cuerpo y la llena con su propio espíritu y para dar gloria a Dios Padre. Es una Iglesia santificadora. ¿Por qué? Porque por Cristo y en Cristo la Iglesia también ha sido hecha santificadora. Todas las obras de la Iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de hombres y mujeres en Cristo y la glorificación de Dios. En ella está depositada la plenitud de los medios de salvación. Y allí conseguimos, por misericordia de Dios, la santidad que viene de la gracia de Dios. También hay que reconocer que siempre estamos en camino porque es una Iglesia que necesita de purificación. La Iglesia, abrazando en su seno a seres humanos, a pecadores, es a la vez santa y siempre necesita de purificación, de renovación, y busca sin cesar humildemente la conversión. Todos los miembros de la Iglesia, incluso sus ministros, debemos reconocer que somos pecadores. A mí me gusta muchísimo cuando al inicio de la Eucaristía todos absolutamente rezamos el yo confieso y lo hacemos públicamente. Como también todos nosotros antes de la comunión sacramental y también los que hacen la comunión espiritual, todos decimos, Señor, yo no soy digno de recibirte, pero solamente una palabra tuya, una palabra de misericordia y de amor, es lo que me permite acercarme a ti, estar sano.
En todos nosotros podemos encontrar la cizaña del pecado, que a veces, y por supuesto, se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio. Y esta realidad de la unión del trigo y la cizaña mezclada es una realidad que se dará siempre en cada ser humano hasta el fin de los tiempos. También es santa, y esto nos consuela, porque tenemos a los santos como modelos, como intercesores. Tenemos a santos canonizados, es decir, proclamados solemnemente y que fueron fieles como nosotros, bautizados como nosotros, que han practicado heroicamente las virtudes cristianas y han vivido la fidelidad a la gracia de Dios. Y la Iglesia reconoce el poder del Espíritu Santo en la santidad de tantos hombres, mujeres, niños y niñas que nos han precedido. Y eso sostiene la esperanza de todos nosotros que estamos en camino. ¿Por qué? Porque estos santos son modelos concretos para nuestra vida y también son nuestros intercesores. También aquí pensamos mucho en los santos y santas de la puerta de al lado, como dice el Papa Francisco, es decir, aquellos familiares, amigos difuntos que ya no están con nosotros aquí en la tierra, pero conocemos que la mamá, el papá, la abuelita, el abuelito, la abuelita, la catequista, han sido santos en el cotidiano, santos de todos los días, aunque no estén en un proceso de canonización para culto público. Entonces la santidad es una vocación para todos los bautizados. También en María, en la Santísima Virgen María, en nuestra buena madre, allí se vive enteramente la santidad. La Iglesia en la Santísima Virgen María llegó ya a la perfección, sin mancha, sin arruga. En cambio, nosotros los creyentes estamos en camino, nos esforzamos cada día en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso nos dirigimos con amor a nuestra Madre María, porque en ella la Iglesia es ya enteramente santa y ella intercede siempre por nosotros y nos acompaña a ser como Jesús y tratar de ser mejores discípulos, apóstoles de Jesucristo. También nosotros decimos que la Iglesia es católica. Católica significa universal. Es una definición completa y clara porque nos ofrece, ahí esto nos lo ofrecen los padres de la Iglesia. Yo recuerdo mucho esta frase y la he escrito aquí para todos ustedes, la de San Cirilo de Jerusalén, esa frase que el Papa siempre nos recuerda. Don San Cirilo decía que la Iglesia, sin lugar a dudas, se le llama católica, es decir, universal, por el hecho de que está extendida por todas partes, de una a otro confín de la tierra, y porque universalmente y sin defecto enseña todas las verdades que deben llegar a ser conocidas por los hombres, tanto en lo que se refiere a las cosas celestiales como a las cosas terrestres. La Iglesia es católica, sí, en este doble sentido, porque Cristo está presente en ella y también porque ha sido enviada por Jesucristo a una misión a toda la humanidad, a la totalidad del género humano. Todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. Los que todavía no han recibido el Evangelio también están llamados a ser parte del pueblo de Dios. Este llamamiento es un llamamiento universal para toda la humanidad. Por eso tenemos esos contactos del pueblo de Dios de la antigua alianza y el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. ¿Por qué? Porque los judíos esperan, sí, la venida del Mesías. Nosotros también esperamos la segunda venida del Mesías, cuyos rayos permanecen velados
hasta el fin de los tiempos, porque esperamos nosotros también esa unidad en todos aquellos que también por ignorancia, por alguna razón, no aceptan a la persona de Jesucristo. También se habla en nuestro camino de unidad con otras religiones, se habla también de cómo los musulmanes también profesan la fe en Abraham y adoran a un único Dios. También la Iglesia reconoce en otras formas y expresiones religiosas las sombras, las imágenes de un Dios desconocido, que es el mismo Dios que nos da la vida, que nos da el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres nos salvemos. Sabemos nosotros con mucha claridad en lo que aprendemos en nuestra fe cristiana, especialmente los que hemos nacido y nos hemos desarrollado, gracias a Dios, después de la maravillosa renovación que continúa del Concilio Vaticano II, que los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y de la Iglesia, pero que buscan a Dios con sincero corazón, intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, hacer el bien, conocida a través de lo que ellos conocen en su conciencia, también ellos consiguen la salvación eterna y también están llamados a esta unidad católica. Dice el Papa Francisco que signo evidente de la catolicidad es de que la Iglesia se hablan todas las lenguas. Y esto sucedió en efecto en Pentecostés. Siempre leemos en el tiempo pascual ese capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, donde es el Espíritu Santo quien capacitó a los apóstoles y a toda la Iglesia para anunciar a todos los confines de la tierra la hermosa noticia del amor de Dios Padre en Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Es la hermosa noticia de la salvación, el amor de Dios. Es por esto que es tarea de todos nosotros que pertenecemos a la Iglesia Católica de hacerla más católica con nuestra vida y más católica con nuestro apostolado, con la gran tarea que tenemos de la evangelización, especialmente en los tiempos actuales que se exige un nuevo estilo de hacer llegar el Evangelio a los demás. Así podemos decir que la Iglesia nace católica porque es una sinfonía desde sus orígenes, y no puede no ser católica porque está proyectada siempre a la evangelización y al encuentro con todos, absolutamente con todos. Hoy la palabra de Dios se lee en todas las lenguas y todos están invitados a hacer del Evangelio parte de la vida y traducir el Evangelio con su propia vida. Es por esto que esta catolicidad de la Iglesia nos hace verdaderamente misioneros. La misión, ser misioneros, es una exigencia de la catolicidad de la Iglesia. Nuestro apostolado es una consecuencia natural de la catolicidad de la Iglesia. El Papa Francisco nos decía en el 2014, si la Iglesia nació católica, quiere decir que nació en salida, que nació misionera. Si los apóstoles hubiesen permanecido allí en el cenáculo, sin salir para llevar el Evangelio, la Iglesia sería solo la Iglesia de un pequeño pueblo, de una ciudad, una iglesia que se hubiera quedado en el cenáculo. Pero todos los apóstoles salieron por el mundo. Y desde el momento del nacimiento de la Iglesia, desde el momento de Pentecostés, de que desciende el Espíritu Santo, somos católicos y por lo tanto misioneros. Y es así como la Iglesia nace en salida, es permanentemente misionera.
Y por eso nosotros recordamos vivamente el mandato misionero de Jesús. En los evangelios aparece claramente el mandato de Jesús que nos dice: id y hagan discípulos a todas las gentes y bautícelas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Son las palabras de Jesús. Y nos conforta todos los días las palabras de Jesús que nos dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También es Jesús que nos dice que ora por nosotros, reza por nosotros, para que seamos auténticos misioneros. El origen de la misión precisamente viene de Jesucristo, y el mandato misionero del Señor tiene su fuente última en ese amor eterno de la Santísima Trinidad por toda la humanidad. La finalidad de que seamos siempre misioneros, siempre en salida, es hacer participar a todos los hombres, a todas las mujeres, de la comunión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la comunión que estamos invitados a vivir nosotros como seres humanos. Hermanos todos, fratelli tutti, nos dice el Papa Francisco. También el motivo de ser misioneros es que la Iglesia, a quien la verdad, es decir, Cristo, ha sido confiada, debe ir al encuentro de los que la buscan. Hay tantas personas, tantos pueblos, millones y millones de personas que siguen buscando a la verdad, a la vida que es Jesucristo, porque creemos nosotros en ese designio universal de salvación. También reconocemos que hay diversos caminos de la misión. ¿Por qué? Porque impulsado por el Espíritu Santo, la Iglesia debe avanzar siempre en el camino que avanzó Jesucristo. Esto es, siempre en un camino de servicio, un camino de pobreza evangélica, un camino de obediencia, un camino de donación y entrega de nosotros mismos. Es el camino de la misión. Y es por esto que nosotros nos decimos que somos discípulos misioneros de Jesús. Todos los días tratar de ser mejores alumnos de Jesús, discípulos de Jesús, para que así con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio, podamos ser agentes misioneros y agentes de evangelización. Y es por esto también que siempre hablamos que como discípulos misioneros de Jesucristo vamos avanzando por el camino de la misión cada vez que nos renovamos, cada vez que nos convertimos. Y lo hacemos esto siempre por el estrecho sendero de la cruz. Es como el pueblo de Dios puede extender el reino de Cristo. La misión, por lo tanto, reclama esta unidad de todos nosotros, los cristianos, los seguidores de Jesús, y también un diálogo respetuoso, teniendo en cuenta nuestras diferencias. El Papa Francisco nos dice qué comporta para nuestras comunidades y también para cada uno de nosotros formar parte de una iglesia católica. Esto significa que todos, absolutamente todos, laicos, sacerdotes, obispos, vida consagrada, nos interesemos en la salvación de toda la humanidad. Es importantísimo este tono de catolicidad y de misión, porque no podemos ser indiferentes, no podemos ser ajenos a las vicisitudes, a la suerte de nuestros hermanos. Tenemos que ser muy abiertos y muy solidarios, muy empáticos. Significa también que debemos tener un sentido amplio de la plenitud, de la totalidad, de la armonía de la vida cristiana. Y hay que rechazar, por lo tanto, las
enviado, Señor, con benevolencia a tu grey peregrina de Cancún, Chetumal, que gustosa misión recibe en herencia de ser una diócesis viva, unida y actual. Hoy la iglesia local alegre recuerda las bondades de Cristo buen pastor, por la predicación y la fe heredada que nos encamina al reino de Dios. Estamos ya en el segundo bloque de esta conferencia, que es una santa, católica y apostólica. Nos acompaña Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, que ya hemos escuchado un poquito acerca de su vida, de su testimonio, de su ministerio sacerdotal y un poquito acerca de su ministerio episcopal en tantos lugares que ha trabajado a favor de las vocaciones, a favor de nuestra iglesia particular, y que el día de hoy nos va a compartir ese tema precisamente que va acerca de la misión, estando ya nosotros en esa iglesia particular en el año de la iglesia, un año que inició el 15 de enero del 2021 por Monseñor Pedro Pablo Elizondo, y que a todos nosotros los fieles laicos, consagrados, religiosos, sacerdotes, estamos todos involucrados en este plan y en este proyecto de pastoral que nos va involucrando precisamente en ejercer nuestro cristianismo, nuestro bautismo en favor de la evangelización y en favor de cada uno de nosotros que vamos atendiendo nuestras necesidades pastorales y espirituales de nuestra iglesia particular. Pues bueno, gracias a Monseñor que nos compartió esta primera parte de lo que fue una santa católica y apostólica. Vamos a retomar esta conferencia de Monseñor Jorge Patrón Wong. Le cedo la palabra, Monseñor, gracias por acompañarnos nuevamente. Le cedo los micrófonos. Y muchas gracias, Padre Rodrigo, y de nuevo un saludo a todos nuestros amigos y amigas de la diócesis de la Prelatura Cancún Chetumal, y gracias también a todos aquellos que nos escuchan de diferentes diócesis y arquidiócesis de México, también de América Latina. Rodrigo, estamos hablando, antes de finalizar la primera parte, sobre este aspecto misionero de todos nosotros los católicos, porque es una consecuencia de una exigencia también de la característica de la catolicidad de la Iglesia. Comentaba esa frase del Papa Francisco, esa pregunta que hacía: ¿qué comporta para nuestras comunidades y para cada uno de nosotros formar parte de una iglesia que es católica? Y ante todo significa que debemos interesarnos por la salvación de toda la humanidad, de todos los hombres y mujeres, y no sentirnos indiferentes o ajenos a la suerte, a la vida de nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Y también pide que nosotros seamos abiertos y solidarios con todos. También significa tener un sentido más amplio de plenitud, de totalidad, de armonía en la vida cristiana, para rechazar siempre polarizaciones, rechazar reduccionismo, rechazar posiciones parciales, unilaterales, que nos cierran a nosotros mismos y nos cierran a nuestra característica de catolicidad y a nuestra misión, a nuestro carácter misionero. Por último, antes de iniciar con esta sesión de preguntas, de diálogo con todos nuestros amigos que están con nosotros a través de las redes sociales, del Zoom, del Facebook, etc. Vamos a hablar de esta última característica, que cuando decimos nosotros que la Iglesia es apostólica. Con estos términos, el Papa Francisco nos recuerda que este término de la Iglesia es apostólica, nos recuerda que la Iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles, está constituida, fue fundada sobre el fundamento de los apóstoles y en continuidad con ellos. Son los apóstoles quienes fueron y fundaron nuestra Iglesia. Son los apóstoles que ordenaron a nuevos obispos desde el inicio de la catolicidad. Y así en todo el mundo hay una continuidad. Hoy todos nosotros estamos en continuidad con ese grupo de primeros apóstoles
escogidos por Jesucristo, de los primeros apóstoles que recibieron directamente en Pentecostés el Espíritu Santo, de esos apóstoles que fueron los primeros misioneros, esa iglesia joven, siempre joven, que está en salida y predica, y que comenzó a llevar a todas partes del mundo y a todos los hombres el anuncio de la buena nueva del Evangelio de Jesucristo, y esto acompañado de signos de ternura, de amor y por supuesto del poder de Dios. Por eso decimos que es apostólica, y decimos que es apostólica por ese triple sentido de la Iglesia apostólica. Fue y permanece hasta hoy edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Está fundamentada sobre Pedro, está fundamentada sobre Pedro y los apóstoles en comunión a Pedro y al sucesor de Pedro. Guarda, también decimos que es apostólica porque la Iglesia guarda, transmite la enseñanza, el depósito de la fe, las palabras, los gestos, la vida, todo aquello que vieron los apóstoles directamente, que vivieron y que estuvieron con Jesús. Y también decimos que es apostólica porque sigue enseñando, porque sigue santificando, sigue dirigiendo de acuerdo a lo que hemos aprendido de los apóstoles, y lo hacemos hasta la vuelta de Cristo, hasta la segunda venida, y gracias a ello hablamos nosotros de un camino pastoral, de un ministerio pastoral. Esta misión apostólica, la misión de los apóstoles, es un envío que hace Jesús. Jesús fue enviado por Dios Padre, y desde el comienzo de su ministerio, Jesucristo en su vida pública instituye a 12 apóstoles para que estuvieran con él, y los envía a predicar, estar con el Señor para ser enviados. Desde entonces, todos nosotros debemos sentirnos también en comunión con los apóstoles. Ser enviado significa ser apostoloi. Por tanto, el ministerio de los apóstoles es la continuación de la misión de Jesucristo. Y es por esto que nosotros hablamos, todos los que somos bautizados, del apostolado. Se llama apostolado a esa actividad que tenemos todos como el cuerpo de Cristo, como iglesia, una santa católica, que tiende a propagar el reino de Jesucristo aquí en la tierra. Toda la iglesia en este sentido es apostólica, porque todos nos sentimos enviados a vivir el Evangelio y vivirlo en el mundo. Todos los miembros de la iglesia, en esta manera también estamos constituidos como apóstoles, y de diferentes maneras, de diferentes formas, vivimos el apostolado. En el Catecismo de la Iglesia Católica aprendemos que siendo Cristo enviado por el Padre, Él es la fuente, el origen de todo el apostolado de la Iglesia, y que es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto de los ministros ordenados, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, la fecundidad del apostolado de la vida consagrada, de las religiosas, religiosos, y por supuesto la fecundidad de la mayoría de los bautizados, que son los laicos, depende de la unión vital que tenemos con Jesucristo. Es por esto que decimos siempre que necesitamos estar con Jesús, hacer todo por Jesús, en Jesús, para que nuestro envío, para que nuestro apostolado sea fecundo, para que dé frutos, y frutos que permanezcan. Formar parte de esta iglesia apostólica significa siempre estar unido a Jesucristo y ser apostólicos enviados, sentirnos así enviados.
vivir nuestra vida como un envío, una vocación de ser enviados. Formar parte de esta iglesia apostólica quiere decir ser conscientes de que nuestra fe está anclada en el anuncio, está anclada en el testimonio, en la vida de los primeros apóstoles, los apóstoles que escogió Jesús, y está anclada en esta bella, hermosa cadena que ya lleva 21 siglos. Y por ello nos sentimos todos como parte de esta cadena de 21 siglos, de una familia grande y una familia que ha perdurado en la historia porque está siempre presente Jesucristo. Y por esto nos sentimos en comunión con todos los sucesores de los apóstoles, nos sentimos en comunión con todos los bautizados y anunciamos siempre con el corazón lleno de alegría a Jesucristo y compartimos en comunión todas las formas de apostolado, porque todos estamos tratando en nuestro ambiente, ahí donde vivimos, con los que compartimos, anunciar, proclamar, vivir el amor de Dios para toda la humanidad. Yo quisiera terminar aquí, Rodrigo, para dar espacio de escucha para todos aquellos que están en contacto con nosotros a través de las redes sociales y a través de Zoom. Gracias. Gracias, Monseñor. Abrimos este espacio a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están siguiendo en esta conferencia, que puedan hacer algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Vaya, se abre ese espacio para que Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong pueda aclararnos estas preguntas, puedan hacer eco a estos comentarios a través de esta conferencia, a través de esta transmisión en vivo. Vamos a dejar unos momentos y a través de la página de Facebook de la Diócesis de Cancún pueden hacer dichos comentarios y dichas preguntas. Y que realmente es un acontecimiento muy importante, hacer conciencia de nuestro ser y quehacer de bautizados, ¿no? Que somos hijos de Dios y que al ser hijos de Dios pues estamos llamados a la misión y a la evangelización. Menciona Leticia Canto: Dios Trino, Nuestra Madre Santísima María de Guadalupe y San José les bendiga. Cuiden siempre, Monseñor. Muchas gracias. Voy a aprovechar para agradecer siempre en la oración el cariño que siempre nos expresan todos ustedes, los fieles, a todos los sacerdotes, a todos los obispos. Y siempre agradezco y agradecemos nosotros en cada Eucaristía y rezamos en cada Eucaristía los sacerdotes, los obispos, con ustedes, todas sus intenciones. En la Eucaristía también nosotros entramos en comunión. Muchas gracias por sus palabras. Bien, bueno, pues agradecemos a todos los que nos han acompañado, agradecemos infinitamente a Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong por esta conferencia, por hacernos conciencia de cuál es nuestra misión como bautizados y realmente que nos ha hecho a través de sus palabras, de compartir su experiencia, que nos ha hecho animarnos más en nuestro espíritu para seguir adelante en este camino que Jesús nos ha invitado a seguir a través de nuestros apostolados, a través de nuestras parroquias, a través de nuestros grupos de apostolado, ¿no? Que nuestros grupos de apostolado siempre sean muy íntegros en la formación de la fe y en el seguimiento a Cristo. Monseñor, de verdad, muchas gracias, que Dios le bendiga muchísimo en su ministerio. No sé si nos pueda regalar su bendición. Sí, claro que sí, y gracias por esta oportunidad de estar en contacto con todos ustedes y sentirnos que pertenecemos y tratamos de vivir estas características que Dios nos ha regalado en la Iglesia, de la unidad, ser unos católicos apostólicos y entregarnos a vivir nuestra vida como vocación. Y yo les voy a pedir que pidamos a la Santísima Virgen María que logre en cada uno de nosotros la maduración, el desarrollo de nuestra vocación, en nuestra vocación laical, nuestra vocación sacerdotal, nuestra vocación en la vida consagrada, y pedir que nuestra vida, nuestro testimonio, siempre sea una oportunidad, sea un instrumento, un estímulo para los demás, especialmente en los más jóvenes, en las nuevas generaciones,
que siempre necesitan el cuidado, el apoyo, el cariño, la comprensión y el acompañamiento para que vayan tomando decisiones en su vida, para vivir la vocación como una vocación de servicio, como una vocación de amor, porque necesitamos en la iglesia, para que sea siempre más católica, más apostólica, necesitamos de mejores misioneros, discípulos de Jesucristo. Y estas actividades que ustedes realizan en la diócesis, como en todas las diócesis del mundo, nos ayuda a renovar esta petición que Jesús nos hace a todos, y que el Papa Francisco, en la alegría del Evangelio, nos anima a vivir, que es ser siempre discípulos de Jesús, siempre apóstoles, misioneros de Jesucristo. Y es por esto que nos dirigimos a nuestra buena Madre María, diciendo aquella oración que aprendimos desde muy pequeños, desde muy niños, y que todos los días, varias veces al día, decimos con amor, con el amor que aprendimos desde nuestra infancia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre, Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de Jesús podemos irnos en paz. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones, y oramos los unos por los otros. Y como dice el Papa Francisco, por favor recen por mí, yo rezo por ustedes. Gracias, Bueno, Monseñor. Dios le bendiga. Muchas gracias, Monseñor, y un abrazo de parte de don Pedro Pablo, que sabes que te quiere y te estima mucho. Sí, muchas gracias. Un saludo a mi hermano obispo Pedro Pablo y a tantos amigos y amigas de la diócesis de Cancún, Chetumal. Un abrazo muy, pero muy cariñoso. Esta es tu casa. Gracias.